Hola, estoy aquí de nuevo. Os voy a explicar cómo se hace el ejercicio 9, con lo cual voy a hacer uno tipo 9, muy parecido. Observar la función f de x igual a 5 por, abre paréntesis, x más elevado a 3x. Observar el detalle. Esto es una constante. Esto es un polinomio. Y esto es una función exponencial. No tiene problema, el dominio es todo R. Cuando ocurra eso, tenemos motivos de estar contentos. No hay problema. Es decir, por muchos valores que le queráis dar al valor de x, en la calculadora jamás aparecería un error. Es decir, dominio entonces todo R. Bueno, nos piden que calculemos los puntos de inflexión. Bueno, el punto de inflexión es un tema que hemos tocado poco o casi nada. Es aquellos puntos donde cambia una función de cóncava a convexa o de convexa a cóncava. Bueno, normalmente a esto se le llama convexa y a esto se le llama cóncava. Entonces imaginaos una convexa de pronto pasa a cóncava, justo en el punto donde cambia de convexa a cóncava o al revés tendríamos el punto de inflexión. Pero matemáticamente, ¿cómo se hace? Siempre hay que hacer una segunda derivada. Para calcular los puntos de inflexión siempre hay que hacer una segunda derivada y siempre es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues muy fácil. Vamos a coger esta función, la vamos a desarrollar y vamos a calcular una segunda derivada y la vamos a igualar a 0. Bien, cojo mi función y haciendo uso de la propiedad distributiva, pues hago 5 por x, 5x, más 5 por elevado a 3x, pues 5 por elevado a 3x. Bien, derivemos. La derivada de 5x, todo el mundo sabe que es 5, y la derivada de 5 por elevado a 3x es 5 por la derivada de esto, que es 3, por elevado a 3x. Bien, colocándolo bien, obtenemos la primera derivada, que por cierto la usaremos un poquito más adelante. Bien, como nos piden una segunda derivada, pues hacemos una segunda derivada. La derivada de una constante ya sabe todo el mundo que es 0, y la derivada de esto sería 15, que es una constante, por la derivada de esto, que es 3, por esta función de nuevo. Bien, observar, 15 por 3, 45, y tenemos esta función. ¿De acuerdo? Bien, continuamos. La igualamos a 0 porque hemos dicho que para calcular los puntos de inflexión siempre tenemos que coger la segunda derivada e igualarla a 0. Pero sorpresa, quizás no os voy a explicar esto porque os puedo liar un poco. La idea es muy sencilla. El número 45 es una constante, evidentemente siempre positivo, jamás es 0. Y una cosa muy importante que tenéis que saber es que todas las funciones exponenciales, si no me creéis, coged valores incluso negativos en la calculadora y observad, siempre son mayores que 0. Siempre son mayores que 0. Con lo cual, 45 es positivo, elevado a 3x siempre es positivo, esto no se puede dar jamás en la vida. Es decir, si hacemos el desarrollo que veis aquí, pues llegaríais a un absurdo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿eso qué significa? Porque cuando lleguéis a un absurdo, no hay puntos de inflexión. ¿Qué significa que no haya puntos de inflexión? Pues sencillamente que la función va a pasar de cóncava a convexa o de convexa a cóncava en alguna ocasión. No, jamás. El hecho de que no haya puntos de inflexión me garantiza, con toda seguridad, me garantiza que o es cóncava todo el rato o convexa todo el rato. Pero bueno, ¿cómo sabemos si es cóncava o convexa? Muy fácil. Observad lo que he dicho antes. Esto siempre es positivo, es decir, la segunda derivada en este ejercicio siempre es positivo. Si siempre es positivo, siempre va a ser convexa. Bueno, ¿y convexa qué es? Pues muy fácil. La función va a ser convexa, me dice que la función va a ser siempre así, va a tener siempre esta forma. Un truquito para que no se olvide nunca, si la segunda derivada siempre es positivo, pues la vida, ¿qué significa que seamos positivos? Porque siempre tengamos una sonrisa. Bueno, y cuando tengamos la segunda derivada al revés, es decir, cuando sea negativo, pues todo lo contrario, la gráfica haría así, ¿de acuerdo? De tristeza. Bueno, pues f de x, teniendo en cuenta esta situación de que siempre nuestro valor siempre es mayor que 0, siempre nuestra segunda derivada es mayor que 0, decimos que es convexa y en todo su dominio, que ya hemos visto antes que es todo R. No hay problema, es una función preciosa, no tiene ningún problema. Bien, en el punto 2 del mismo ejercicio nos piden que calculemos la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en el punto de abscisa x0. Vale, os recuerdo que la recta, esa recta tangente tiene esta forma, y menos f de x sub 0 igual a f'. Os recuerdo que f' de x sub 0 es la pendiente de la recta,
por x menos x sub 0. Simplemente lo único que tenemos que hacer es sustituir. Pues tenemos y menos f de x sub 0, en este caso es 0. Recordad que yo os decía siempre en clase que pongáis siempre aquí un cerito. Vale, pues y menos f de 0 igual a f' de 0 por x menos 0. Bien, ¿quién es f de 0? Pues hombre, nos vamos a la función y sustituimos x por 0. Si observáis os da 5, pues ponemos un 5. ¿Qué es f' de 0? Pues f' de 0 nos vamos a la derivada que la teníamos hecha de antes. En el 0, f' de 0, pues sustituir x por 0, aquí no le pasa nada. Sustituimos aquí por 0 y me sale elevado a 0. Recordad que elevado a 0 vale 1. 5 más 15, pues 20. Pues lo ponemos aquí. Por x menos 0, que es aquí. Bueno, y esto ya hay muchas formas de expresarlo. Aquí lo he expresado en forma explícita, que es despejándolo ahí directamente. Y es igual a 20x más 5, este menos 5 pasa para allá sumando, y aquí tendremos la ecuación de la recta tangente. ¿De acuerdo? El apartado 3 nos dice que calculemos f de x mayúscula. Normalmente cuando nos dan la f mayúscula de x, normalmente es una primitiva, es decir, una integral. ¿De acuerdo? Es una pista que os doy. Dice que sabiendo que f' de x igual a f de x y que su gráfica pasa por el punto 0,3. Siempre que os digan que una gráfica pasa por un punto, siempre ocurre esto. F de 0 es igual a 3. F de 0 es igual a 3, ¿de acuerdo? Nos dicen que como la derivada de f de x y nos piden f de x, pues muchachos y muchachas, si nos dicen que la derivada es f de x es porque la función que es, pues todo lo contrario de la derivada que es, pues la integral. Es decir, tendríamos que hacer la integral de f de x, que es la función que nos dan al principio. F de x, recordad que es lo que nos dan al principio. Bien, pues se irá a calcular la integral de todo esto. ¿Cómo se calcula esa integral? Pues podemos separarla en dos integrales. La integral de 5x diferencial de x más la integral de 5 por e elevado a 3x. Pero observad que para poder hacer la integral de e elevado a 3x tengo que tener siempre la derivada abajo. ¿Qué es lo que hago entonces? Pues pongo un 3, que es la derivada del exponente, y para que esta forma de meter el 3 esté permitida, pues si aquí pongo multiplicado por 3, aquí pongo dividido por 3, es decir, lo multiplico por un tercio. ¿Y qué tendría? Pues muy fácil, la integral de eso está tirada, es 5x cuadrado partido 2, más, pues si observáis 5 por un tercio son 5 tercios, aquí tendría la integral completa, sería la integral de elevado a 3x, eso se puede hacer porque la derivada de esto está aquí, más una constante. Observar, este detalle en este tipo de ejercicios es para calcular siempre la constante. Vamos a poder determinar siempre esta constante, vamos a saber quién es. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues muy fácil, ponemos f de x, ponemos la función entera que ya hemos calculado y abajo ponemos f de 3 igual a 0, que es lo que nos han dado en la pista, en el apartado 3. Bien, ¿esto qué significa? Que donde ponga x ponemos 0 y todo lo tenemos que igualar a 3, es lo que pone aquí. Donde pone x ponemos 0 y todo lo igualamos a 3. Entonces, ¿qué hacemos? Pues si esto ponemos aquí x0, pues tendríamos 0. Si aquí ponemos un 0, esto se transforma en un elevado a 0, que sería 1, con lo cual tendríamos 5 tercios por elevado a 0, que esto, repito, es 1, más la constante, que no sé lo que vale todavía, igual a 3. Este 3 es este 3 de aquí. Bien, haciendo cálculos, fijaos que tengo 5 tercios más c igual a 3. Pues si despejáis la c, sería 3 menos 5 tercios. 9 tercios menos 5 tercios, 4 tercios. Ya tenemos la constante calculada. Es decir, ya sabemos perfectamente nuestra primitiva cuál es. Es decir, sería f de x igual a 5 medios de x cuadrado, que es lo que teníamos al principio, más 5 tercios por elevado a 3x, que es lo que tenemos a continuación, más la constante que ya está determinada. Bueno, espero que lo hayáis entendido todo y os haya gustado. Hasta el siguiente vídeo.